Para eso también utilizan el propranolol bastante en dermato. Ya. A ver, ¿quién más? Nadie más. Doc, no sé si es subjetivo, pero cuando me tomé esa pastilla, pues sí me sentía más tranquilo, en especial cuando tienes otras cosas que hacer y sabes que te vas a poner nervioso, no sé, pero yo me sentía más calmado. No, pero no sé si sea subjetivo eso. Mm, O sea, ayuda con lo que es la ansiedad, pero física, ¿no? Recuerden que cuando la persona está ansiosa o con síntomas ansiosos, lo que hay es una descarga simpática, o sea, taquicardia, lo que da la sensación de palpitaciones, la sudoración, el temblor. Entonces, a veces la gente nota eso, la parte física. De ahí, subjetivamente, por ejemplo, si alguien por dentro, se puede decir, se siente inquieto, no llegaría a controlar algo así el propranolol, pero con los síntomas físicos es bastante. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más? O sea, yo cuando, o sea, yo me había tomado antes de un examen, pero no, o sea, no sentí cambios, la verdad. O sea, igual me sentía como que un poco con temor y ese temor de siempre, pero no noté nada. Ya, de Con pronto el no. puerto de tableta. Ah, ¿alguien más sintió alguna cosa? Doc, yo también ayer antes de dar una prueba, como tocaba tomarse la mitad de la tableta, entonces me tomé la mitad y sí me sentí como un poco más tranquila en la prueba. En cuanto a signos vitales, tal vez algún cambio. La presión también se me había bajado un poco, pero no mucho. Ya, pulso tal vez. Sí, Doc, en el pulso también sí hubo un cambio, o sea, sí bajó tenía un pulso de 78 y me bajó más o menos a 69. Sí hubo un poquito alto el bajo del pulso. Ya, sí, suele pasar eso. Ah, ¿algo más notaron? Sí, Doc, yo el segundo día de que tomé el cuarto de la pastilla, me fui al gimnasio y la verdad no rendí como siempre, me cansé bastante. Ya, bueno, sí, de ley el cansancio. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? No. Ya. Bueno, en este caso, la idea es que vean cómo puede reaccionar este medicamento en las diferentes personas. Como ven, puede ir desde que casi no se siente nada hasta algunos que sí les puede ayudar. No sé si alguien tuvo que desempeñar tareas de motricidad fina, como qué sé yo, cortar, qué sé yo, cuando se corta las hierbas de cocina con un cuchillo así rapidito, o no sé si alguien probó con una tarea en la cual había que mantener un pulso firme. ¿No? Nadie notó de pronto las manos, si hubo o no hubo temblor. No, doctor, nada de eso. Ya, bueno.
Entonces, recuerden que el propranolol, como ven, no es un medicamento complicado, no es un psicofármaco, quiere decir que no se mete, en este caso, con funciones mentales o neurológicamente no tiene efectos secundarios. Entonces, ahí tiene el valor, o sea, la utilidad de que podemos utilizar en casos en los cuales haya desempeño social y creemos que nos están evaluando. Por ejemplo, lo que les decía, ustedes van a dar una exposición, ustedes van a exponerse ante un público para dar, no sé, conferencias, los que van a dar recitales en los conservatorios por primera vez, algunos, como les comentaba, cuando van a entrar a cirugía, que necesitan que las manos no les tiemblen. Ahí, por ejemplo, tiene valor. Dicho sea de paso, como ven, no tuvieron mayores alteraciones. No es porque se toman el propranolol y les bajó la presión y pasó cosas raras, ¿no? Y por eso ustedes ven también que el propranolol no es primera línea en el tratamiento de la hipertensión. O sea, los beta bloqueadores no son como buenos para bajar la presión, precisamente. Entonces, eso los convierte en un fármaco que se lo puede usar de esta manera. Si ven, yo les pedí que utilicen las constantes vitales, es para que vean que la diferencia no es que sea grande, no es que estaban con 120/80 y les bajó a 40 o a 60/40 o algo así. No ocurrió eso. Ahora, lo que sí deben tener cuidado es que si esa dosis no funciona, no tienen que subir más, porque no van a conseguir un efecto mejor subiendo la dosis. Es decir, si con la media tableta de 40 no sintieron, digamos, mayores cambios, no van a conseguir nada subiendo la dosis. Ya hasta ahí se llega el efecto, en el caso que buscamos, sea para controlar las migrañas, sea para ansiedad de desempeño, sea para hiperhidrosis, sea para los hemangiomas. Esa es la dosis. No hay que subir. ¿Qué creen que pase si subimos la dosis? Que en vez de media tableta tomemos una o dos tabletas enteras. Podría ser que puede disminuir más la frecuencia cardíaca. ¿Y qué podría pasar? No va a llegar Aumentarían oxígeno a los la terraza. efectos adversos. Sí, pero no llega oxígeno a la terraza. No llega a la terraza. ¿Qué va a pasar? Disculpe, no le escuchamos bien. Como no vas a oxigenar bien porque el corazón no va a responder, ¿qué creen que ocurrirá? Es como cuando tienes una llave de agua y abres en el primer piso y no llega a la terraza. ¿Qué creen que ocurre? Se desmaya. Se van a desmayar. Les digo esto porque tal vez alguna ocasión han de haber estado en estos concursos de belleza que suelen organizar y siempre hay una candidata que se desmaya. Entonces, esa es la recomendación. Si ustedes van a emplear algo así, dice, yo puedo ayudarte, ¿no? Para que no estés con esta ansiedad de desempeño, puedes tomar el propranolol. Pero dices, no me pasa, no siento nada. Subo, no, ahí nomás. Al momento de subir, mientras está haciendo ahí el desempeño en la pasarela, lo que sea, ahí sí se va a desmayar. Recuerden que estabiliza la vasculatura sanguínea para bien o para mal. Entonces no va a poder ese mecanismo de regulación automático que hay cuando ustedes están sentados o acostados y se paran de golpe. Les van a provocar a las personas esa hipotensión ortostática. Entonces nunca subir la dosis. ¿Y cómo van a manejar? Así, por ciclos. Si ustedes ya probaron el cuarto media, la próxima vez que se vayan a exponer a algo, tendrían que hacer lo mismo.
No necesitan tomar todo el tiempo si es solo para las exposiciones. No tienen exposiciones todos los días, ¿verdad? No defienden tesis todos los días, no tienen cirugías en el internado todos los días. Entonces, solo cuando se van a exponer al desempeño social. Hecho, Y preguntas disculpe, doctor, jóvenes. cuando toman así indistintamente este fármaco, ¿no produce a la larga algún efecto? A ver, las personas que tienen migraña son las que tomarían diario todo el tiempo, ¿no es cierto? Uno de los efectos secundarios que suele ocasionar tanto en hombres como en mujeres es la disfunción sexual. Obviamente que es reversible, porque mientras tomes el fármaco va a ocurrir eso. Pero fuera de eso, no. Ya es un fármaco bastante seguro. Claro, o sea, las personas que se toman así solo cuando tienen que exponer y eso no les pasa nada, prácticamente. No, O sea, los efectos. no. Como les comentaba, mucha gente, sobre todo los médicos, utiliza. Entonces yo conozco bastantes cirujanos, anestesiólogos, a los que no les puede temblar la mano. Si ustedes a veces se preguntan cómo hace para no temblar, es eso. Entonces, hay algunos que utilizan a diario, incluso esto de la disfunción sexual, para los que se piensan hacer cirujanos. Cirujanos son bien, ¿qué se puede decir? Bien alegres, ¿no? Incluso en esa parte no les he visto con problemas. Es bastante seguro el fármaco. No, incluso tomen en cuenta que ustedes vieron cómo se desempeña la amitriptilina. El propranolol no, está diseñado, acuérdense, para los hipertensos, para ser tomado a largo plazo. Un hipertenso, a menos que tenga unos cambios radicales en el estilo de vida, no podría dejar fácilmente la medicación. En caso del propranolol, es para eso, está diseñado para ser utilizado a largo plazo. ¿Algo más? Doc, disculpe una pregunta. ¿Y en el caso de los niños podrían tomar propanolol? O sea, si fuera necesario, sí, por ejemplo, en el caso de los de mansión, pero de ahí, qué sé yo, que un niño, qué sé yo, tenga lo más común. Un niño de la escuela tiene miedo al profesor o a la profesora de matemáticas. Y tú que eres el médico del colegio, la niña se te corre cada vez que tiene matemáticas donde ti. Tiene miedo de estar en esa clase. Entonces, ahí en los niños se prefiere que utilicen el otro enfoque antes de utilizar cualquier fármaco, o sea, cualquier fármaco mismo. Los niños deben entrar en ese caso a hacer un tipo de rehabilitación, terapia, hablar con los profesores, cualquier cosa, antes de utilizar algo como esto. Ningún padre está como de acuerdo en que por más que le digas, no, es uña de gato lo que le voy a dar, no aceptan fácilmente que pueda utilizar medicación. De ahí en los niños, por ahí sería, por esta ansiedad que tienen con algunas materias difíciles. Cuando trabajan en colegios, ahí van a ver esto muy frecuente, cómo los niños se les meten al consultorio de ustedes. A ver, ¿por ahí era la cosa o por otra? Sí, Doc. Sí, gracias. Ya, ¿algo más? No, ya, chévere. Entonces, Creo que ya no, doc. ya, Una esperemos que consultita. sí, Como le mencionaron la semana anterior, existieron chicas hipotensas que obviamente no subieron su fotografía al link que le envié. Entonces, no sé si le envió una lista de esas chicas, bueno, está las muy que bien. no Sí, participaron. sí, sí, está muy bien. A Doctor, ver, sí, Ya, doctor, ya le envié. Gracias. yo tampoco participé porque me había esguinzado la muñeca, entonces estaba con ibuprofeno, con paracetamol y me dijeron que no tomara no, a otro. Ajá, entonces yo tampoco participé. No ya, sé. ya.
no hay problema, mándenme nada más digo, la lista ahí con Santiago. Lo que pasa es, está bien, ordinariamente cuando toman propranolol no interfiere mucho. Acuérdense que hay personas que tienen migraña y uno de los tratamientos de primera línea, ¿se acuerdan? Era el ibuprofeno. Pues algunos mezclan el propranolol con el ibuprofeno y no tienen mayores complicaciones. La única cosa que puede desencadenar en algo así aparatoso podría ser que tengan antecedentes de asma, que es lo que habíamos hablado, ¿no? O que tengan estos problemas cardíacos ya bastante establecidos. Por el ejercicio está bien, pero ya en la vida diaria, en la práctica diaria como médico, ustedes van a ver personas que tienen comorbilidades, que se llaman. O sea, no vienen únicamente por migraña. Son personas hipertensas que tienen migrañas, son personas diabéticas que vienen con migrañas, son personas que sí, deprimidas que también tienen migraña y que también tienen diabetes. O sea, todas esas maravillosas mezclas que ni siquiera se imaginan, eso es lo que se ve a diario. Y ahí pesa bastante las interacciones. Es bueno conocerlas. Ya. ¿Algo más? ¿No? Creo que no, Doc. Ya. Bueno, entonces espero que con esto hayan podido manejar estos dos fármacos que, como ven, o sea, no es algo complicado. Los fármacos a veces lo vemos como algo que, chuta, será que manejen solo así especialistas. Y no, la amitriptilina es para atención primaria, en el caso del propranolol es para atención primaria también, no son medicamentos complicados. Ahora lo único que me queda es un medicamento que es un relajante muscular, que ese es bastante sencillo, no tiene ninguna contraindicación ni efectos raros, excepto en embarazadas, que ningún medicamento en embarazadas, acuérdense de eso. Vamos a intentar también. Es un relajante muscular, no es muy complicado. Ustedes tal vez alguien escuchó, se llama, el nombre comercial es Pensiflex. No sé si han oído. No, doc. No, ya les voy a mandar. El Tensiflex es una mezcla de un relajante muscular, la clorosoxazona, con el paracetamol. Entonces, alguna vez ustedes van a ver que médicos neurólogos, cuando tratan con neurología, cuando hay cefaleas tensionales, mandan a esto, relajantes musculares, algo que no estaba en la guía. Pero hay que entender por qué. Muchas de las veces, para hacer el diagnóstico de la cefalea tensional y no equivocarse, se suele mandar esto, los relajantes musculares. Como habíamos dicho, si es que una persona tiene esto de la contractura muscular, le damos el relajante y mejora la cefalea así como por arte de magia, pues no hay más vueltas que darle. Eso es una cefalea tensional. Mientras tomas el relajante muscular, la cefalea se va. Dejas de tomar, otra vez vuelve la cefalea. Pues por eso, y porque no se puede utilizar por mucho tiempo los relajantes, es que la amitriptilina en este caso es como la primera opción. Y si no, bueno, ustedes ya saben que si hay contraindicaciones, viene la segunda línea. Entonces, esto del propranolol, el Tensiflex, que es el nombre comercial que sí lo venden todavía, no tiene ninguna contraindicación, no se mete con el sueño, no se mete con sus actividades diarias. Es un medicamento que se utiliza durante el día. Es decir, no es que les va a dar sueño, no es que les vaya a hacer nada, pero es muy útil en las personas que tienen cefalea también tensional. Entonces yo les voy a pedir igual que consigan, ya les voy a dar el detalle, pero es cloroxazona con paracetamol y el nombre comercial es Tensiflex. Y así mismo lo pueden utilizar cualquier día. Entonces yo les voy a mandar a propósito en un mensaje eso, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Listo, doctor. Y bueno, jóvenes, entonces continuemos. Vamos con, creo que quedó pendiente muy poco lo que es la asma, ¿ya? Para terminar de una vez.
Ya, doctor, solo me faltaba exponer de este algoritmo. ¿Sí se me escucha? Sí, todo bien. Ya. Perdón. Lucho, ¿te tiene el control ya? Ay, no sé si le puedes hacer zoom. Sí, ya, gracias. Ya, bueno, aquí lo interesante, a diferencia del que expliqué en la anterior clase, es que como pueden ver en la parte izquierda van a tener cómo evoluciona el paciente según el tiempo, o sea, cómo estas cosas tienen que ser hechas en estos lapsos de tiempos que ven aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos al paciente desde el momento que llega hasta los 5 minutos. Entonces, este manejo, este algoritmo va a estar sobre todo basado en el PEF. Entonces, nos decía que si llega un paciente que tenga un PEF mayor al 75% de lo usualmente que se prevé, entonces a esto lo que vamos a hacer es darle un broncodilatador usual. Si es que el paciente tiene un PEF de 33 a 75% de lo esperado, entonces esto ya nos indicaría que tiene ciertas características de un asma grave. Entonces, incluso el PEF puede ser menor al 50%, puede tener una frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto. También la frecuencia cardíaca deberá estar mayor a 110. Bueno, aquí parecía que había un error. Latidos por minuto. Y esto era algo importante, era que no podía completar una oración en un respiro, ¿no? Ya. Por otro, bueno, perdón, a estos pacientes que serían los casos de moderados a severo, como observan aquí, lo que se hace es dar salbutamol de 5 miligramos mediante un nebulizador de oxígeno. Ya, y en los casos que ya son los más graves, cuando el paciente llega con un PEF menor al 33%, ya tenemos un paciente que tiene características mortales. Entonces, por lo general, su saturación de oxígeno va a ser menor al 92%, va a tener un pecho silencioso, que como recordaremos en el asma, una característica eran las sibilancias. Pero si es que un paciente llegaba y nosotros sabemos que es asmático y no tiene sibilancias, lo que quiere decir es que su estado es tan crítico que ya no pasa aire por sus cavidades. Ya también el paciente va a estar cianótico y va a tener un poco esfuerzo respiratorio, es decir, ya hizo tanto esfuerzo para compensar que está cansado y no hace nada. Ya también el paciente va a estar con bradicardia, va a tener arritmias, también puede estar hipotenso y en casos extremos puede estar exhausto, va a tener confusión y lo peor que sería que esté en coma. Ya, en este caso de pacientes lo que se hace es admitir si ya presenta cualquiera de estas características, es admitir al paciente en la unidad de cuidados intensivos, donde se van a hacer ciertos manejos que tienen que ser inmediatos. Ya, lo primero que se tiene que hacer es elevar las concentraciones de oxígeno, o sea, el oxígeno administrado, y si es posible que sea mayor al 60%, se tiene que igual, de igual forma que en los moderados, se tiene que dar salbutamol de 5 miligramos, pero lo que se aumenta es que también se combina con hipatropio de 0.5 miligramos mediante un nebulizador de oxígeno. Y también se añade prednisolona de 40 a 50 miligramos vía oral o incluso esta puede ser vía intravenosa, hidrocortisona intravenosa de 100 miligramos. Ya, entonces esto es lo que se supone que tenemos que hacer desde que llega el paciente hasta los 5 minutos. Ya lo que sucede desde los 5 minutos de 15 a 30 minutos, ya con cada paciente que hemos manejado de diferente forma. En los primeros, cuando el paciente tenía mayor al 75% del PEF y ya le dábamos un broncodilatador usual. Entonces, si es que vemos que el paciente está clínicamente estable y que el PEF sí se mantiene mayor al 75%, bueno, aquí está más abajo, pero luego ya les muestro. Aquí lo que se procede a hacer es darle el alta al paciente. No subiremos. No, está bien, está bien. Ya. Bueno, en cambio, por otro lado tenemos que si de igual forma a los pacientes que estaban de moderado a grave y que les dimos salbutamol 5 miligramos mediante un nebulizador de oxígeno, estos pacientes también pueden llegar a este pronóstico, que ya estén clínicamente estables, que el PEF esté mayor al 75% y por lo tanto darles el alta. Ya, sin embargo, ¿qué puede pasar en los pacientes, tanto los que estaban leves, ¿no? Y los que estaban de moderado a grave? Hay otros 3 posibles cosas que puedan pasar.
Ya, esto de aquí es que el paciente esté clínicamente estable, pero sin embargo su PEF esté menor al 75%. Otro que esté sin características mortales, pero igual su PEF esté bajo, esté del 50 al 75%. Y el otro es que igual tenga características mortales y además el PEF esté menor al 50%. Bueno, en estos dos que les mencioné, lo que se va a hacer es repetir el salbutamol, que recuerdan que aquí le habíamos dado, repetir el salbutamol de 5 miligramos por nebulizador, y lo que vamos a añadir es prednisolona. Esta prednisolona, como igual que en el de acá, de 40 a 50 miligramos por vía oral. Ya, y en el tercer caso de que aunque el paciente haya llegado de leve o moderado, lo que puede pasar es que ya les mencioné que el paciente empeore, y lo que se va a hacer aquí es admitir en UCI y tener un manejo inmediato, que es los que ya les había mencionado. Y aquí algo que hay que mencionar es que si el paciente ya es admitido aquí o tiene estas características que pueden ser mortales, lo que se debe hacer son medir gases arteriales, que yo les había mencionado en la exposición, que no se hacían todos los pacientes, sino en los pacientes que estaban graves. Ya, entonces aquí lo que se va a encontrar es una presión arterial de CO2, la cual va a estar normal o elevada, va a ser mayor a 35 milímetros de mercurio, y también el paciente va a tener hipoxemia, con una presión de oxígeno de menor a 60 milímetros de mercurio. Ya, bájale un poco, Lucho. Ya, entonces después lo que tenemos que pasa en este lapso de los 15 a los 60 minutos, a los pacientes que ya repetimos la cantidad de salbutamol y solo que añadimos prednisolona, lo que puede pasar es que hayan tres escenarios: que el paciente ya por fin se recupere, esté clínicamente estable y el PEF sea mayor al 75%, lo que haremos darle el alta igual que a los otros pacientes. Ya, a los pacientes que ya no tengan un asma severa, pero sin embargo su PEF sigue entre el 50 y el 75%, lo que se debe hacer es, ya no le vamos a administrar ningún tratamiento, sino lo que vamos a hacer es observar el monitor, tener en cuenta en cuánto está su presión de oxígeno, tanto también la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Entonces, si es que ya estamos observando al paciente durante un rato, lo que puede pasar es que el paciente ya se estabilice, y aquí, si es que ya está clínicamente estable, como el paciente ya presentaba estos grados de severidad, lo que se espera es que el PEF sea mayor al 50%, a diferencia de lo que vimos acá. Recuerdan que el PEF era mayor al 75% para dar el alta. No, en estos pacientes que ya estaban un poco graves y que les tuvimos en observación, simplemente con mayor al 50% del PEF les damos el alta. Ya. Sin embargo, aquí de lo que ya recuerdan, les habíamos repetido el salbutamol y habíamos añadido la prednisolona. También hay un escenario donde existan signos de asma severa y aparte el PEF haya disminuido menor al 50%. Entonces, en estos casos que se hace, obviamente se admite en UCI. Lo que se tiene que hacer es repetir de igual forma el salbutamol de 5 miligramos, también añadir hipatropio de 0.5 miligramos, ya que recordemos que estos pacientes vienen de acá, o sea, donde no habíamos añadido el hipatropio. Ya, también lo que se debe considerar es dar salbutamol, pero mediante nebulización, de 5 a 10 miligramos por hora. También considerar dar sulfato de magnesio intravenoso de 1.2 a 2 gramos en 20 minutos. También tener en cuenta corregir los líquidos y electrolitos, sobre todo el potasio alterado, y también se procede a hacer una radiografía de tórax para evaluar. Y en este caso de que ya hemos hecho todo esto, lo que se hace es admitir al paciente, y también recordar que el paciente siempre, como aquí está muy grave y como vimos, tenemos que tener a cada rato en consideración cómo están los gases arteriales, las frecuencias respiratorias y cardíacas. Entonces el paciente siempre debe estar acompañado de un doctor o una enfermera todo el tiempo. Entonces, en los pacientes que estábamos observando, también puede suceder este escenario, que ya seguimos observando, pero el paciente incluso empeora y el PEF baja del 50%, entonces también los admitimos. Y bájale. Por fin. Ya. Y por último tenemos ya el posible escenario donde le demos de alta al paciente. Entonces aquí tenemos que recordar ciertos parámetros de los que me parece, ya les mencioné en la anterior clase, pero les voy a mencionar rápidamente. Era que en todos los pacientes que habían recibido algún tipo de agonista beta-2 nebulizado antes de la presentación, se debe de considerar un periodo extendido antes de dar el alta. También que si el PEF es menor al 50%, se debe prescribir prednisolona de 40 a 50 miligramos por día por 5 días, porque recordemos que había este escenario, ¿no?, donde simplemente era mayor al 50% y se daba de alta.
Otra que era que en todos los pacientes se debe asegurar el suministro del tratamiento, es decir, que el paciente tenga en su casa sus esteroides inhalados y agonistas beta 2, y también antes de darle de alta se debe comprobar que el paciente tenga una buena técnica del inhalador para que no suceda otra exacerbación. También se debe organizar un seguimiento con el médico de cabecera 2 días después de esta presentación. Y esto es algo que decía mucho en el artículo, que muchas recaídas se dan porque no existe una buena comunicación entre los departamentos de urgencias y los médicos de cabecera. Así que hay que decirle al paciente que apenas pasen 2 días debe acudir a su médico. Ya, y también lo que se decía aquí es lo que mencioné anteriormente, que siempre se tiene que estar en contacto con el médico de cabecera y también que se debe referir a alguna clínica de asma. Y ya, eso sería todo. Gracias, doctor. Ok, entonces acuérdense de que un sistema de salud como el nuestro, que es segmentado, no tenemos esa posibilidad, pero cuando trabajas en emergencias o en un centro de salud es imprescindible que siempre hay trabajo social. El trabajo social se encargue de, aunque sea irle a dejar en el centro de salud, si estás en un hospital general, pero que de alguna manera esa persona pueda continuar los cuidados de salud, en este caso con profesionales de la salud. Si el paciente se queda solo, va a volver y probablemente con un peor pronóstico. Entonces, no tienen que ustedes ir a buscar y organizar eso. No, no, no. Pero sí tienen profesionales en los hospitales y en los centros de salud para hacer esa articulación, en este caso, trabajo social. Cuando sean rurales les va a tocar pintar hasta el subcentro. Pero bueno, ya es otra cosa. Ahora, no sé si alguien alguna vez escuchó cómo funciona el gas sarín. Hay un gas sarín, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cómo funciona? No, doc. Un arma biológica que se utilizó en la Segunda Guerra. Este gas lo que hacía es impedir la degradación de la acetilcolina, lo cual hacía que los músculos no funcionaran. La persona estaba totalmente consciente, pero sus músculos, en este caso los que sirven para respirar, se paralizaban. Y la persona se asfixiaba conscientemente y sin poder hacer nada. Se han de haber visto en las películas. Ahora, en el caso del asma, de que está en el artículo y lo que el mayor miedo que hay es eso, que sea un niño o un adulto, si está haciendo tiraje intercostal, esos músculos intercostales también se van a cansar y no van a responder. Entonces, no sé si ustedes lograron encontrar cuál es la ventana de tiempo que les da entre que una persona empieza a utilizar los músculos accesorios y va a llegar a fatigar esos músculos. ¿Alguien encontró? Jóvenes. ¿Qué cosa, doc, lo del gas? ¿Perdón? ¿Qué pregunta? Que entre que una persona empieza a utilizar los músculos accesorios, o sea, los intercostales, ¿cuánto tiempo pasa desde que eso ocurre hasta que finalmente esos músculos se cansan y dejan de funcionar? La verdad, no, Doc. Solo Mm, había leído que, claro, como usted menciona, que cuando tú ves un paciente que ya tiene tiraje intercostal, ya es un signo de alarma, entonces tú debes reaccionar de inmediato, pero como tal, no mencionaban un tiempo. Bueno, no me acuerdo. Una vez sí me dieron y no voy a inventarme las cosas, pero eso suele ocurrir y es bastante dramático en niñas. Entonces a veces dicen, no, ya bueno, ya le van a dar, a hacer las nebulizaciones, ya le va a pasar.
pero ya no pasa, entonces tienes que a la par estar viendo la posibilidad de terapia intensiva. Entonces, en un hospital que sí tienes ahí mismo el servicio, chévere, pero a veces estos niños van a los hospitales de, sí, o centro de salud tipo C. Ya tienes maternidad y pediatría las 24 horas, pero no tienes para hospitalizar otras cosas y peor terapia intensiva. Entonces, a veces entre que coordinas la referencia a un hospital y que te reciban en ese hospital para terapia intensiva, pasa bastante tiempo. Entonces, por eso es que algunos ni bien entran con tiraje intercostal y ya no responde, como vieron a las 3 nebulizaciones, y ya están más bien pensando en mandarle terapia intensiva. Por esto, porque si pasa mucho tiempo va a cansarse los músculos accesorios, el paciente va a morir. Necesita entrar a ventilación mecánica con presión positiva. Solo eso era. Entonces, si es que alguna vez encuentran, verán el tiempo. Sí había un artículo de eso. Eso. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Y qué tiempo le mencionaron, doctor? O sea, la ventana. Me acuerdo que eran cerca de 12 horas, pero les mentiría si digo que eso es exacto. Era un artículo de cuando se hacían esos experimentos raros, cuando les enseñaron el experimento de Tuskegee o el experimento de la Henrietta Lacks o lo del este experimento de la, no me acuerdo si es la tobramicina en Nigeria. O sea, farmacéuticas que hicieron esos experimentos sobornando países muy, muy pobres, ¿no? O sobornando en ese caso, pasándose las normas éticas. En el caso de la Henrietta Lacks, por lo de que era negra y era el siglo XVIII, o caso de Nigeria, porque sobornaron al gobierno, a todo el gobierno, para hacer un ensayo clínico y darles tobramicina a unos guaguas y a otros no para la meningitis. O en el caso de esto también de las personas que estaban con asma y algunos les daban tratamiento y a otros no. Entonces, son de esos artículos que han de ver en bioética o vieron en bioética, de esos artículos feos de la historia de la humanidad. Ahí es donde había un tiempo, porque nadie en sus cabales se pondría a experimentar en algo así, ¿no? Pues si alguna vez encuentran, es histórico ese artículo, o sea, no es hecho a propósito, un ensayo clínico, ni nada, es un experimento, no me acuerdo si es de la Segunda Guerra, igual con los nazis, o no me acuerdo en qué país fue, pero era en Europa, era durante la Segunda Guerra y obviamente sin ninguna autorización. Eso, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, no entendí muy bien cómo se dan las nebulizaciones de salbutamol que decía de hasta 15 miligramos en una hora. O sea, en una hora, pero se va repitiendo cada 20 minutos 3 veces o se les da, porque decía continuamente. Lo usual es hacerlo primero por intervalos. La vez anterior conversábamos, ¿no? Que ustedes como médicos deben saber también preparar la nebulización. Entonces utilizan la mascarilla, colocan, como bien comentaban, el vehículo en el que se va a nebulizar, en este caso la solución salina, colocan lo que decían ahí, colocan el salbutamol, por ejemplo, hacen nebulizar, miden los parámetros. ¿Se acuerdan que en la exposición lo que les decían es que si es posible midan con el flujómetro, ¿no? Miden la saturación, miden la frecuencia cardíaca, vuelven a auscultar, vuelven a hacer la radiografía. No funciona, vuelven a hacer. No funciona, vuelven a hacer. Y si eso no funciona, pues ahí según el algoritmo ya les tocaría entrar con otro medicamento como el bromuro de hipertrofia y en nebulización continua y ver según lo que dice ahí ya cuál es el siguiente paso. Pero el abordaje inicial que hacen en emergencias es ese.
nebulizan y lo vuelven a hacer a intervalos por 3 ocasiones. O sea, directamente decir que me entran y le ponen a nebulizar en forma continua, no. No sé si esa era la cuestión. Sí, Doc, más o menos, pero es que con el, no sé si, ¿cómo llegarían a 15 miligramos? O sea, ¿les doy directo o cómo es que mido para repartirlos? Sí, porque en el algoritmo decía durante una hora, o sea, hasta llegar a un... Ya. En este caso, lograr que los 15 miligramos te alcance a la 1 hora, no hay microgotero, pues en nebulización continua. Pero 15 miligramos, no sé si alguien vio alguna vez la solución para nebulizar. No sé si han visto cómo es. No. Bueno, viene en gotero y la cámara donde vas a colocar el vehículo y en este caso la gente para nebulizar tampoco es grande. O sea, no te va a permitir meter todo el gotero en esa cámara. Supongo que va a ser que antes de que se acabe antes de que se acabe la solución, vuelves a preparar y continúas, o sea, no das tregua. En el caso de las nebulizaciones que hacen en emergencias, haces la nebulización hasta que se acabe, suele durar eso, más o menos unos 15 minutos, 10 minutos. Acaban y evalúas, o sea, hay una tregua entre que haces el examen físico o le vuelves a saturar o le haces la radiografía y vuelves a hacer, o sea, hay un intervalo. Entonces, cuando dice continua, me imagino que no hacen ninguna de esas evaluaciones y lo único que hacen es colocan la nebulización, a ni bien se acaba, vuelven a colocar y vuelven a nebulizar, o sea, no se pierde tiempo. No sé si por ahí era la cosa. Sí, Doc, pero eso del cálculo del goteo ya lo hace el aparato o uno tiene que regular el goteo, no, no sé, nunca he manejado eso. Ya, el nebulizador viene en una cámara, ¿no? Y lo que la compañera que contó cómo se maneja, ustedes dieron, si es asma, no vas a utilizar con aire primero, porque si venden los aparatitos, van a utilizar con oxígeno. En la cámara vas a colocar la solución salina, que es la que va a humidificar, entonces el oxígeno no pasa por el humidificador, pasa directo a la cámara del nebulizador. Suelen colocar entre 1.5 2 milímetros de solución salina. Y en eso puedes colocar, como dice, los 2 centímetros o 1.5 centímetros, según el cálculo de la dosis del salbutamol. También sí suelen mezclar el salbutamol con el bromuro de hipratropio, pero no, la cámara es pequeña, o sea, no te da para colocar grandes cantidades. Y la forma de medir los miligramos que te sale en el cálculo, por ejemplo, un ml que te salga son 20 gotas. Entonces, cuando tú tienes la solución para nebulizar, coges el gotero y con el gotero colocas las 20 gotas. Ahí sabes exactamente qué dosis estás poniendo. Una vez que comienza a nebulizar, eso sí, no puedes controlar que exactamente el flujo es continuo y que exactamente estás nebulizando, qué sé yo, 0.3 microgramos de salbutamol por minuto. Eso es un poco difícil. Sobre todo si tienes niños, los niños no es que están quietitos con la mascarilla, también se la sacan, se la vuelven a poner, incluso los adultos. Por ejemplo, un efecto secundario del salbutamol es que da taquicardia, ¿no? Y les da a veces esta crisis de ansiedad. Hay adultos que incluso sacan la mascarilla y dicen, ya no anda, dice, pero bueno, es por su bien, tiene que volverse a poner. Entonces, algunos hacen ahí, también se están moviendo, acomodando y sacando. El flujo de la nebulización no es constante. En el caso de los nebulizadores que se utilizan en emergencia. No sé si era por ahí la cosa. ¿Algo más, jóvenes?
Nada más. Ya. Bueno, entonces, por favor, continuemos, si es posible, con este de enfermedad acidopéptica. Estaba en formato de preguntas clínicas. Creo que va a ser un poco más comprensible también. Si es que están listos para que hagan la presentación. Buenas tardes, doctor. ¿Empezamos? Sí, denle nomás. Sí, denle, por favor. Sí, Doc, un ratito, por favor. Mi compañera tiene problemas con la conexión. Buenas tardes, doc. Buenas tardes, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, yes. Ya, bueno, este día vamos a hablar sobre el tratamiento de lo que es la úlcera péptida provocada por el Helicobacter pylori. Pásale, por favor. Ya, primero para recordar un poquito, de acuerdo al CIE-10, la úlcera gástrica está definida con el código de K25, las úlceras duodenales K26, y de ahí tienen una subdivisión. En este caso, las úlceras duodenales sangrantes era K26.0 y abajo, como pueden observar, el K27 era la úlcera péptica no específica, en, en la que no se ha determinado todavía el sitio en el que se ha producido. Pásale, por favor. Sí, eso antes de que me olvide. Todo lo que es la parte clínica, cuando ustedes ya atiendan pacientes, una de las cosas que deben hacer es el registro diario de pacientes. O sea, si están en consulta externa, tienen que registrar los pacientes. El caso del ministerio se llama PRAS, me parece. Entonces, bueno, es automático en los que tienen internet y en el caso de los médicos rurales, si están en centros o subcentros de salud, tienen que hacer a mano en una sábana grandota y después ustedes mismos pasar al sistema cuando accedan a una computadora. Entonces, deben acostumbrarse a manejar siempre los nombres según el CIE-10, ¿ya? Para todo, para todo. Ya cuando estén trabajando en eso, de tanto que ven hipertensiones, tanto que ven enfermedades acidopépticas, ya se conocen ustedes los códigos. Entonces no es que sea así muy necesario que sepan los códigos, pero sí manejar los nombres. Acostumbrarse a tener el manual. Va a salir el CIE-11. Cuando ustedes estén en la rural ya van probablemente a manejar CIE-11. Entonces, para todos, ¿no? Si es enfermedades, como ven, gastrointestinales es la K, si es vasculares es la I, si es, qué sé yo, mentales es la F. Entonces, hasta para el choque de nave espacial no identificada existe un código en el CIE-10, para todo. Entonces, solo eso, no. Siempre utilicen los nombres del CIE-10. Eso nomás, perdón. Ya, doc. Entonces, la guía que nos presentaba nos daba una serie de preguntas y la misma guía nos respondía con respecto a cómo debemos actuar en el caso de las úlceras gástricas y duodenales sangrantes. Primero nos mencionaba sobre la terapia endoscópica y la primera pregunta que nos planteaba era si la terapia endoscópica es eficaz para tratar el sangrado por úlcera péptica. En este caso, nos decía que la terapia endoscópica es superior a la farmacoterapia, pero solo con respecto a la hemostasia inicial y a la nueva hemorragia. Nos decía que diversos estudios plantearon que la terapia endoscópica reduce la necesidad de cirugía y también redució significativamente la mortalidad frente a la farmacoterapia si se utiliza como sola. Ya, pásale, por favor.
Ya, otra pregunta que nos daba era qué tipo de hemorragia por UCI péptica es indicación de hemostasia endoscópica. En este caso es importante el uso de esta técnica en un sangrado activo y la úlcera con vaso visible no sangrante es una buena indicación para utilizar la endoscopía hemostásica. Ya, pásale por favor. Ya, otra pregunta que nos daba es si es necesaria la endoscopía para la confirmación de la hemostasia como segunda mirada. En este caso se recomienda una endoscopía como segundo examen para verificar la hemorragia recurrente en pacientes que tengan un alto riesgo de presentar úlcera péptica. Pásale, por favor. Y ahora, con respecto a la terapia no endoscópica, en esta guía nos mencionaba y nos planteaba diversas preguntas en las que se decía si se requiere medicación con antiácidos después del tratamiento endoscópico de las úlceras pépticas hemorrágicas. Y en esto nos decía que se recomienda la medicación con antiácidos después de un tratamiento endoscópico de las úlceras pépticas hemorrágicas. En este caso sí es recomendado, ya que se ha demostrado que la terapia con inhibidores de bombas de protones por vía intravenosa después de un tratamiento endoscópico reduce las tasas de resangrado. Pásale, por favor. Ya, ahora, ¿cómo se debería tratar a los pacientes con úlceras pépticas hemorrágicas si estos estuvieran tomando agentes anticoagulantes y o agentes antiplaquetarios? En este caso, se recomendó que los agentes antiplaquetarios se deben mantener en los pacientes que tengan condiciones de alto riesgo de tromboembolismo y esto esté asociado a la abstinencia. Ahora también se propuso combinar los agentes anticoagulantes a heparina o también reanudar los agentes anticoagulantes lo antes posible para poder confirmar la detención de la hemorragia en el caso de los pacientes que tengan alto riesgo de igual de tromboembolismo. Ya, pásale, por favor. Otra pregunta que nos planteaba era si la erradicación del Helicobacter pylori era necesaria para la prevención del resangrado en pacientes con úlcera péptica hemorrágica. En este caso, la respuesta era sí, que la terapia de erradicación se recomendaba, era altamente recomendada para poder evitar que los pacientes se vuelvan a reinfectar y presenten nuevamente hemorragia. Y es importante también el uso de un tratamiento conservador. Pásale, por favor. Ya, ahora con respecto a la terapia de erradicación del Helicobacter pylori. Pásale, por favor. Ya, primero nos decía si el Helicobacter pylori, su erradicación y el tratamiento adicional de la cicatrización de úlceras después de la terapia de erradicación es necesaria en el caso de pacientes que sean positivos para una úlcera gástrica o duodenal activa producida por este microorganismo. En este caso se realiza como tratamiento inicial porque es importante para la erradicación exitosa del Helicobacter pylori y así poder acelerar la cicatrización de la úlcera. Además, también es importante el uso de un tratamiento adicional para que esta misma úlcera logre cicatrizar. Pásenle, por favor. Ya. El régimen de erradicación que nos daba el efectivo para primera línea del Helicobacter pylori era la terapia triple, con inhibidores de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Estos básicamente son los más eficaces, es la primera línea. Nos decía que una dosis alta de inhibidores de bomba de protones va a aumentar la eficacia de la terapia triple. Y además no existía diferencias significativas en las tasas de curación entre los inhibidores de bomba de protones en los que encontramos el omeprazol, el lansoprazol, laveprazol y el esomeprazol. Y también la terapia secuencial y la terapia cuádruple
concomitantes son también efectivas para poder erradicar el Helicobacter pylori en pacientes que no han sido tratados previamente. Nos decía como un comentario que en Japón la terapia triple consistía en los inhibidores de la bomba de protones, amoxicilina y la claritromicina, y estos se habían utilizado igual como tratamiento de primera línea para poder erradicar este microorganismo. Y así lograron disminuir la tasa de erradicación con una terapia triple estándar debido a lo que tiene este microorganismo resistencia a la claritromicina. Pásale, por favor. Ya, otra pregunta que nos daba era qué tipo de régimen deberíamos elegir para la terapia de erradicación de segunda línea. En este caso nos sugería una terapia igual triple, pero incrementábamos aquí algo que es la moxifloxacina. Igual, como les mencioné anteriormente, en Japón, en este caso, se recomendaba el uso de la terapia triple, que era los inhibidores de la bomba de protones, la amoxicilina y el metronidazol. Pásale, por favor. Ya, ahora, ¿qué tipo de régimen deberíamos elegir para la terapia de erradicación de tercera línea? En este caso, no existe ningún régimen. Nos decía que un experimento y diversos estudios demostraron que la terapia de tercera línea no existe una tasa de erradicación que sea tan efectiva, por lo cual no se crearon como recomendaciones para esta guía. Ya, pásame por favor. Ya. Ahora, ¿con qué frecuencia reaparecería la úlcera después de la erradicación exitosa y cómo podemos prevenir que esta vuelva a aparecer? En este caso nos decía que solo van a aparecer de 0 al 2% de los pacientes que han presentado esta úlcera péptica después de que ya se ha erradicado, y se debe prevenir eliminando las posibles causas de infección, como por ejemplo evitar el hábito de fumar o también la administración de AINES, que son uno de los factores que propensan al paciente a que tenga esta úlcera. Entonces hay que erradicar los factores que pueden desencadenar que aparezca esta patología. Pásale, por favor. Esa es la forma de prevención. Ya, ahora con respecto a la terapia de no erradicación. Pásale, por favor. Ya, primero tenemos la terapia inicial. En esta empezamos preguntándonos cuál es el fármaco de primera línea para el tratamiento inicial sin erradicación de las úlceras gástricas. Primero se recomienda los inhibidores de la bomba de protones. Si no se puede recetar estos, se recomienda ¿Se fue el audio? Perdón. ¿Les pasó algo, guaguas? ¿Se me Dice que escucha? tiene problemas con el micro. Ah, no, ya les... Sí, sí te escucho. ¿Hasta dónde me escuchan? No Hasta esta sé. diapo. Ya, bueno, como les iba diciendo, primero se recomiendan los inhibidores de la bomba de protones. Si estos no se puede recetar por A o B circunstancia, lo que se va a utilizar son los inhibidores de los receptores de histamina o antagonistas H2. Ya, y si no se puede recetar también estos inhibidores de la bomba de protones, se va a recomendar otros medicamentos como es la pinezepina, el sucralfato y el misoprostol. Ya, pasan.
Ya, ahora, para el tratamiento inicial de no erradicación de las úlceras gástricas, nos planteaba otra pregunta y era si es eficaz la terapia combinada de inhibidores de la secreción gástrica y de los agentes protectores de las mucosas. En este caso, lo que nos daba, lo que en sí nos recomendaba era que se realice una sola administración para los inhibidores de la bomba de protones y para los antagonistas de la histamina se podía realizar varias terapias combinadas como simetirina y ácido sódico. Pásale, por favor. Ya, ahora, a ver, otra pregunta que nos planteaba era si era necesario el tratamiento de mantenimiento para la terapia de no erradicación en pacientes con úlcera gástrica. Como ya les mencioné antes, igual es importante la prevención de la recurrencia de la aparición de estas úlceras, ya que si una vez que ya están curadas las úlceras y todavía siguen manteniendo los factores que, como por ejemplo, sigue fumando, sigue administrando AINES, pueden reaparecer, por lo que es importante tener un tratamiento y un cuidado en torno a los factores que desencadenan y que provocan que aparezcan estas úlceras. Pásale, por favor. Ahora, ¿qué fármacos deben seleccionarse para la terapia de no erradicación? Es decir, para el tratamiento de mantenimiento en los pacientes que presentan la úlcera gástrica. Y los dos fármacos que se recomiendan son los antagonistas de la histamina y el sucralfato. Ya. ¿Es necesario el tratamiento de mantenimiento para la terapia de no erradicación en pacientes con úlcera duodenal? En este caso, el tratamiento de mantenimiento va a ser eficaz para la prevención de la recurrencia de las úlceras, tanto en úlceras duodenales como en úlceras gástricas que ya han sido curadas. Ya, pásale por favor. Ya. Entonces vamos a tener otra pregunta que nos decía qué fármacos deben seleccionarse. Este es el tratamiento de mantenimiento en pacientes con úlcera duodenal. Entonces teníamos que aquí en estos casos lo que es No escuché bien esa parte. ¿Pueden repetir, por favor? se recomendaba era los inhibidores de mantenimiento en pacientes con úlcera duodenal. Entonces aquí nos decía que para estas úlceras duodenales se recomendaban los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas de los receptores de histamina y el sucralfato. Y ahí como cuarto punto vamos a tener aquí lo que es úlcera inducida por fármacos. Pasaré por... ¿Me escuchan? Ahí. Ya, entonces... No sé si algo pasó. Primero, aquellas úlceras que son inducidas. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo como recortado. Espera un momentito ya. Ahí va. Ahí parece. Ya, repito este tiempo. Sí, Bueno, yo les estaba...
Ya, le estaba mencionando sobre aquellas úlceras que son inducidas por AINES no selectivos. Entonces, ¿qué se recomienda para tratar este tipo de úlceras? Primero, lo que debemos realizar es la suspensión de los AINES y se recomienda la administración de medicamentos antiulcerosos. Además de que si no se pueden suspender los AINES, lo que es la administración de yo con placebo en un estudio que se realizó. Síguele, por fin. Ya. Tenemos que para la otra pregunta dice, la erradicación de este Helicobacter pylori aumenta la tasa de curación de las úlceras inducidas por AINES. Entonces tenemos que cuando las úlceras inducidas por AINES no curan, la erradicación del Helicobacter pylori no puede acelerar el proceso de cicatrización de la úlcera. Por lo tanto, el Helicobacter pylori no se recomienda en la terapia de erradicación. Existen numerosos estudios que mostraron que esta erradicación del Helicobacter pylori no tiene ningún efecto sobre el tratamiento de las úlceras inducidas por AINES. Y algunos informes indicaron que este Helicobacter pylori, o sea, la terapia de erradicación va a retrasar la curación de estas úlceras, porque ninguno de estos va a facilitar la curación de las úlceras relacionadas con los AINES. Síguele, por favor. Ya. Tenemos, si un paciente que recibe AINES da positivo a Helicobacter pylori, o sea, una infección por Helicobacter pylori, se debe administrar la terapia de erradicación. Y la guía nos dice que la erradicación del Helicobacter pylori se recomienda para la prevención de úlceras en pacientes que inician un tratamiento con AINES. Por ejemplo, aquellos pacientes sin tratamiento previo con AINES. Y la erradicación del Helicobacter pylori no se recomienda para la prevención de las úlceras en pacientes que ya están en tratamiento con el AINES. Con respecto a la utilidad de este Helicobacter pylori, la terapia de erradicación de este Helicobacter pylori, en pacientes con tratamientos con AINES, vamos a tener que se informaron datos a las 8 semanas y 6 meses después de la erradicación del Helicobacter pylori y no se observó un efecto preventivo significativo en aquellos pacientes que estaban siendo tratados con el AINES. Además, los resultados que indican que los inhibidores de la bomba de protones son más útiles incluso. Sigue, por favor. Ya. Otra pregunta es necesaria la terapia preventiva para las úlceras inducidas por AINE en pacientes sin antecedentes de úlceras? Tenemos que sí es necesaria y se recomienda incluso en pacientes sin antecedentes de las úlceras. En pacientes que reciben tratamientos con AINES a largo plazo, por ejemplo, más de 3 meses, la eficacia de los análogos de la prostaglandina, por ejemplo, el misoprostol o inhibidores de la bomba de protones, o altas dosis de los antagonistas de los receptores de la histamina, permiten una prevención primaria en muchos metaanálisis que se realizaron. Síguele, por favor. Ya. Otra pregunta tenemos, ¿cómo se deben prevenir las úlceras inducidas por AINES en pacientes que reciben AINES en dosis altas o que combinan fármacos antitrombóticos o glucocorticoides o bifosfonatos? O para aquellos pacientes que tienen edad avanzada o con complicaciones graves. La guía nos dice que en pacientes que reciben esto, combinaciones de AINES y, por ejemplo, la aspirina en dosis bajas, se va a recomendar la administración de inhibidores de la bomba de protones o análogos de prostaglandina para prevención de las úlceras. Y en aquellos pacientes de edad avanzada, lo que se recomienda es la administración de inhibidores de la bomba de protones y análogos igualmente de la prostaglandina para la prevención de la úlcera hemorrágica inducida por AINE. En aquellos pacientes que tuvieron antecedentes de úlcera que están recibiendo combinaciones de estos AINES, se observó el efecto preventivo hasta 12 semanas
semanas en pacientes que reciben media dosis de inhibidores de bomba de protones. Ya. ¿Cómo se debe prevenir la recurrencia en pacientes con antecedentes de úlceras o úlceras sangrantes que están comenzando un tratamiento con AINE? Entonces aquí tenemos que los inhibidores de la bomba de protones y los análogos de la prostaglandina previenen eficazmente las úlceras inducidas por AINE en pacientes con antecedentes de úlceras y por lo tanto lo que se recomienda es la administración concomitante de los inhibidores de la bomba de protones como fármacos de primera línea. Y también tenemos que se recomienda una administración de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa de la COX-2, como el celecoxib y los inhibidores de la bomba de protones para prevenir la recurrencia de las úlceras hemorrágicas inducidas por AINES en aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de las úlceras hemorrágicas. Síguele, por favor. Ya, ahora vamos con aquellas úlceras que son inducidas por AINES selectivos, como los inhibidores selectivos de la COX-2. Una de las primeras preguntas que nos hace la guía es si se requiere medicación preventiva con agentes antiulcerosos para los pacientes que toman inhibidores selectivos de la COX-2. Y aquí lo que se recomienda es la medicación preventiva con agentes antiulcerosos para pacientes que toman inhibidores selectivos de la COX-2, pero con antecedentes de úlcera péptica. Y lo que no se recomienda es ningún medicamento preventivo de agentes antiulcerosos para aquellos pacientes que toman ya inhibidores selectivos de la COX-2, pero no tienen antecedentes de úlcera péptica. Se ha informado que la tasa de incidencia de la úlcera péptica recidivante o complicaciones debidas a la úlcera péptica oscilan más o menos entre un 3,7% a un 24%, cuando los pacientes con antecedentes de úlcera péptica que toman inhibidores de la COX-2 sin medicación preventiva con agentes antiulcerosos. Y se demostró que la medicación preventiva va a reducir significativamente la tasa de incidencia de esta úlcera péptica. Ya, vamos a tener otra pregunta que nos decía, ¿la medicación con un inhibidor selectivo de la COX-2 reduce la tasa de incidencia de úlceras pépticas inducidas por AINE? Y la guía nos dice que se recomienda la medicación porque reduce la tasa de incidencia de úlcera péptica inducidas por AINES. Se realizaron algunos estudios, por ejemplo, en Japón, y se informó que el celecoxib, por ejemplo, es tan eficaz como el oxoprofeno en el tratamiento de la artritis reumatoide y no una menor incidencia de eventos gastrointestinales. Ya, vamos ahora con úlceras inducidas por LDA. Y la primera pregunta que nos dice es ¿cómo se debe tratar las úlceras pépticas relacionadas con no recuerdo qué era el día. Bueno, pero nos decía que sí se recomienda con el uso concomitante de inhibidores de la bomba de protones para el tratamiento de úlceras pépticas y, por ejemplo, terapias a largo plazo se relacionaron con un aumento significativo en la incidencia y recurrencia de la hemorragia gastrointestinal, mientras que terapias con LDA continua lo que van a hacer es reducir las tasas de mortalidad relacionadas con eventos cardiovasculares. LDA era disopropamilida de litio. Ya síguele, por favor. Ya se pasó. Ya. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de uso concomitante de medicamentos debería ser eficaz para reducir la incidencia y tasa de prevalencia de estas úlceras pépticas?
Y lo que tenemos es que se recomienda el tratamiento supresor de ácido para la reducción de la incidencia y una tasa de prevalencia de úlceras pépticas que se relacionan con este LDA. Y tenemos aquí el esomeprazol, que iba a reducir la aparición de las úlceras pépticas en pacientes que toman, por ejemplo, LDA, y el esomeprazol, que fue superior, por ejemplo, a la famotidina en la prevención de complicaciones del tracto gastrointestinal superior relacionado con disopropamilida de litio, y clopidogrel y también otros trombolíticos. La famotidina igual fue eficaz en prevención de nuevas úlceras gástricas y duodenales en comparación con placebo. Síguele por ahí. Ya. ¿Qué tipo de uso concomitante de medicamentos debería ser eficaz para reducir la incidencia y la tasa de prevalencia de hemorragias por estas úlceras pépticas? Y aquí lo que se recomienda es el tratamiento supresor del ácido para reducir la incidencia y la tasa de prevalencia de hemorragias por este tipo de úlceras. Se ha asociado también que este tratamiento es con alta prevalencia e incidencia de hemorragias por úlcera péptica en aquellos pacientes que recibieron clopidogrel, y el uso profiláctico de los inhibidores de la bomba de protones ha permitido reducir la tasa de hemorragias digestivas altas. Síguele, por favor. ¿Qué tipo de uso concomitante de medicamentos ahora debería ser eficaz para reducir la incidencia y la tasa de prevalencia de hemorragia ahora recurrente por úlcera péptica que se relaciona con este medicamento? Tenemos que los inhibidores de la bomba de protones, además de la erradicación del Helicobacter pylori, se recomienda en comparación con la erradicación sola, para reducir la incidencia y la tasa de prevalencia de la hemorragia. El riesgo relativo general de complicaciones del tracto gastrointestinal superior se ha asociado con este uso de este medicamento, y entre las que tomaban este tratamiento, especialmente las referencias con la probabilidad de que se dé una hemorragia recurrente, la erradicación del Helicobacter pylori ha sido un equivalente al tratamiento como por ejemplo con el omeprazol. Síguele, por favor. Ya. ¿Cómo se debe prevenir la recurrencia de una úlcera péptica relacionada con este medicamento en pacientes con antecedentes de úlceras pépticas? La guía nos dice que se recomienda igualmente el uso de los inhibidores de la bomba de protones para reducir la tasa de recurrencia de las úlceras pépticas. Y tenemos aquí que en pacientes con úlceras pépticas que se relacionaron con este medicamento, el tratamiento con la famotidina a dosis altas va a ser inferior al pantoprazol en la prevención de úlceras hemorrágicas recurrentes que continuaron recibiendo este medicamento. Y tenemos aquí al lansoprazol, que fue superior a otros medicamentos al reducir el riesgo de recurrencia de las úlceras gástricas o duodenales en aquellos pacientes que tuvieron antecedentes de úlceras gástricas. También tenemos el rabeprazol, que es más eficaz que, por ejemplo, el gefarnato para reducir el riesgo de recurrencia de la úlcera péptica en usuarios que utilizaban este medicamento. El otro medicamento también fue el esomeprazol, que es eficaz y bien tolerado para reducir la recurrencia de estas úlceras pépticas. Síguele, por favor. Ya. Vamos a tener que, otra pregunta nos dice que en pacientes sin antecedentes de úlcera péptica y sin riesgo de úlcera péptica, ¿va a ser necesario la prevención de las úlceras pépticas relacionadas con este medicamento? Y la guía nos dice que se recomienda un tratamiento supresor de ácido para la reducción de la incidencia y la tasa de prevalencia de estas úlceras.
como por ejemplo la famotidina, que fue eficaz en la prevención de nuevas úlceras gástricas y duodenales en comparación con el placebo. Ya, otra pregunta teníamos que, ¿cómo se debe prevenir una úlcera péptica con el tratamiento con AINES en aquellos pacientes que tomaban este medicamento? Y la guía nos dice que se recomiendan los inhibidores de la bomba de protones para prevenir úlceras gástricas y también el uso concomitante de este medicamento con los AINES. Pues los AINES más este medicamento lo que causaron en algunos estudios fue un mayor aumento de úlceras gástricas que solo utilizar el LDA solo. Además de que los inhibidores selectivos, por ejemplo, de la COX-2, se asociaron con un menor riesgo de las úlceras pépticas. Ya. Vamos con un quinto punto en donde nos dice, vamos a ver sobre aquellas úlceras que no son producidas por el Helicobacter pylori y tampoco por fármacos, por los AINES, los antiinflamatorios no esteroides. Ya, entonces, ¿cómo se debe tratar las úlceras que no son producidas por el Helicobacter pylori y por los AINES? La guía nos dice que el tratamiento para este tipo de úlceras lo que se recomienda es la terapia con los inhibidores de la bomba de protones. Ya. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es un sexto punto que nos da la guía. Síguele, por favor. Vamos a tener la primera pregunta que nos dice, ¿cuál es la indicación quirúrgica para la perforación de la úlcera péptica? Entonces, lo que primero se recomienda es la operación temprana para la perforación de la úlcera péptica cuando ya ha pasado mucho tiempo después de la perforación o en el caso de que exista ascitis masiva o el estómago lleno. Y también se recomienda una operación precoz para aquellas úlceras pépticas cuando el paciente tiene más de 70 años o un trastorno general o que tenga signos vitales inestables. Ya. Tenemos otra pregunta en la que nos dice, ¿cuál es la indicación quirúrgica del sangrado por úlcera péptica? Entonces tenemos que se recomienda la cirugía cuando el sangrado no puede controlarse fácilmente mediante endoscopía. Y cuando el paciente es mayor, lo que se recomienda es una operación más temprana. El tratamiento endoscópico se usa comúnmente en la actualidad, pero se indica que el tratamiento endoscópico aumentó la mortalidad en algunos estudios. Por ende, es importante acudir a una cirugía cuando sea apropiado. Y ya tenemos otra pregunta en donde nos menciona cuál es el mejor procedimiento quirúrgico para la perforación de la úlcera péptica. Y el procedimiento quirúrgico más recomendado para una úlcera péptica gastroduodenal es el lavado peritoneal más el cierre del orificio perforado y más un parche omental. Pues hay muchos informes de comparaciones entre una laparotomía abierta y una cirugía laparoscópica, y esta cirugía laparoscópica va a ser superior con respecto al dolor o la infección del sitio quirúrgico, pero tiene un tiempo de operación mucho más prolongado que esta laparotomía abierta. Síguele, por fin. ¿Cuál es el mejor procedimiento quirúrgico para el sangrado por úlcera péptica? Lo que nos dice la guía es que se recomienda en el caso de gastrostomía, Perdón, ¿se fue el audio? la cierre derecho de la úlcera. Se recomienda también una de bueno.
Perdón, no sé si es mi compu, no estoy logrando escuchar. Yo tampoco. Viendo No sé. para la úlcera duodenal crónica. Existe un informe Perdón, algo pasa con el audio. de una serie. Un ratito, Doc, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Yo voy a hablar desde mi compañera ya, porque no sé qué le pasó a mi audio. Bueno, entonces les estaba mencionando que la operación de Dubois se recomendó para la úlcera duodenal hemorrágica crónica, en donde se realizaron varios estudios en donde mencionaba que esta operación de Dubois fue útil para este tipo de úlceras duodenales hemorrágicas crónicas. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos cuáles son los procedimientos quirúrgicos para una estenosis causada por una úlcera péptica crónica. Entonces, la guía nos recomienda la anastomosis gastroduodenal de lado a lado para una estenosis que se causó por una úlcera péptica crónica. Además de que la gastrectomía distal también se recomienda para este tipo de estenosis causada por úlcera péptica. Y también nos menciona sobre una operación de Finter-Bancroft que se recomendó para los casos que son de difícil cierre del muñón duodenal. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos que si es necesaria la erradicación del Helicobacter pylori después de la cirugía de la úlcera péptica. Y lo que se recomienda es que si el paciente es positivo para el Helicobacter pylori, después del procedimiento del parche aumental para la úlcera péptica, solo ahí se recomendaría la erradicación. Ya, y como un séptimo punto, vamos a tener una terapia conservadora para la perforación y la estenosis. Ya. Y la primera pregunta que aquí tenemos es, ¿qué condición va a ser una indicación de tratamiento médico para la úlcera péptica perforada? Y lo que la guía propone es una indicación de tratamiento médico para la úlcera péptica perforada, como la peritonitis localizada leve. Y los criterios de la terapia médica incluyen un inicio dentro de las 24 horas, que tenga hambre, un estado estable sin complicaciones graves, que haya síntomas de irritación peritoneal localizada en el cuadrante superior y que haya una pequeña cantidad de ascitis. Además de que la terapia de la úlcera péptica perforada da prioridad a la terapia quirúrgica en aquellos pacientes que son mayores de 70 años. Ya. Y tenemos otra pregunta en la que dice, ¿en qué momento se cambia la terapia médica para la úlcera péptica perforada a la terapia quirúrgica? La guía nos propone que se trate con terapia quirúrgica cuando hay hallazgos clínicos
y de imagen que no mejoren después de 24 horas. Pues algunos estudios informaron que el momento de la operación, más allá de las 12 o 24 horas, al inicio empeoraba el resultado de la terapia quirúrgica. Y otra pregunta tenemos que, ¿qué tipo de terapia se selecciona para la estenosis de la úlcera péptica? Y lo que aquí se recomienda es la dilatación endoscópica con balón para la terapia de mantenimiento con estenosis de úlcera péptica. Pues esta estenosis de úlcera péptica es casi una estenosis del anillo pilórico y la dilatación endoscópica con balón en algunos estudios obtuvo una buena tasa de éxito en poco tiempo, pero el resultado a largo plazo fue un poco menor. Ya, vamos a tener el algoritmo diagnóstico en donde nos muestra para el tratamiento de la úlcera péptica, inicialmente se tratan las complicaciones de la úlcera, la perforación o la estenosis. La estenosis se van a tratar con cirugía o de forma conservadora y la hemorragia ulcerosa se trata en primer lugar mediante hemostasia endoscópica y cuando falla se opta por la cirugía o la radiología intervencionista. Y en segundo lugar, lo que se propone es una terapia médica. En casos de que existan úlceras relacionadas con AINES, lo que se realiza es una suspensión de la AINE y se propone una terapia antiulcerosa. Si se debe continuar el uso con AINES, la úlcera se va a tratar con inhibidores de la bomba de protones o los análogos de la prostaglandina. Síguele, por favor. Y aquí tenemos la terapia médica que les estoy mencionando, ¿no? Aquí tenemos en la primera, el cuadrito celeste, tenemos los AINES. En el caso de que exista una estenosis por H. pylori, vamos a tener que dar un AINE de manera continua y por ende vamos a dar lo que son los inhibidores de la bomba de protones y como segunda línea tendríamos la prostaglandina. En el caso de que haya una discontinuación de la INE, lo que se va a realizar es el mismo tratamiento que en el caso de que exista una complicación por la INE, más cuando no haya estenosis. En el caso de que no haya estenosis, vamos a tener que indicar el H. pylori más la estenosis. Vamos a tener que dar un tratamiento para erradicar este H. pylori y para erradicar este tipo de úlceras que va a causar este microorganismo. O sea, una vez que ya se erradicó con éxito, la persona, o sea, el paciente ya estaría sanado. Y en el caso de que esta erradicación tenga una falla, lo que se realiza en segunda línea, la terapia va a ser, o sea, de nuevo, una erradicación con éxito y ahí el paciente se encontraría sanado. Pero en el caso de que falle, vamos a tener que realizar el mismo procedimiento en el caso de que el paciente no esté erradicado este microorganismo. En este caso, la terapia de no erradicación viene a ser de primera línea los inhibidores de la bomba de protones, como segunda línea los antagonistas de los receptores de la histamina y como tercera línea un muscarínico selectivo, el antagonista del receptor o algún agente defensivo de la mucosa. En este caso, aquí tendríamos recién que el paciente se encontraría ya sanado y realizar ahí lo que es una terapia de mantenimiento. Y en muchos casos es que no se da una cura y se vuelve a realizar lo que es esta terapia de no erradicación. Muchas gracias. Chévere. Antes de olvidarme, hay el otro grupo que es sobre diarrea
¿Y está pendiente otro grupo todavía? A ver, déjenme ver. Y hay un grupo que todavía no tiene tema, el último. Sí, ya, chévere. Entonces, ya falta poco. Para la próxima semana continuar con la de enfermedad diarreica y ya les voy a dar el tema del otro grupo que falta ya. Ahora, yo lo que les voy a pedir es un favor muy especial. Entonces, lo que les decía, en el chat del Teams está el nombre de este medicamento. No es difícil, es el Tensiflex. No sé si venga con otro nombre comercial, no importa. Entonces les mandé ahí la composición, no sé si lo pueden ver. Sí, Doc, sí se ve. Ya. No es un medicamento complicado. No es que vaya a causarles nada. Comparado con el propranolol y la amitriptilina, esto es nada. Inhibidores de la bomba de protones o antihistamínicos para, en este caso, la acidez estomacal. No sé si alguien ya tomó. En todo caso, eso es mucho más fácil, entonces no voy a pedirles que tomen omeprazol, porque eso sí ha de haber ocurrido alguna vez. Este Tensiflex es la mezcla de un relajante muscular que no es muy fuerte, un paracetamol. Entonces yo lo que les voy a pedir es que consigan solo una. Y la utilicen un fin de semana, sábado, domingo, igual que no interfiera con sus actividades. No interfiere, no es que les va a causar sueño o cosas así. Recuerden, no en embarazadas no pueden tomar alcohol si es que han tomado ese medicamento. Ningún medicamento hay que tomar con alcohol. Solo van a tomar una sola, si es posible, al mediodía para evaluar los resultados. Como relajante muscular, lo que tendría que hacer es eso, relajarles. Y si de pronto alguien tenía tensión muscular en la espalda, típico de la cefalea tensional, tal vez note algún cambio, ¿ya? Y nada más, dura 8 horas. Eso es lo que les voy a pedir. Y la otra, también está ahí en el Teams, en el chat. Como estamos viendo esto de la terapéutica basada en evidencia, como les decía, vamos a tratar de hacer un ejercicio lo más parecido a lo real. ¿Sí habían alguna vez utilizado el Próspero? ¿Alguien alguna vez utilizó Próspero ya? No. No, pero sí logran ver el enlace que les mandé. Ahí Sí, al Doc, sí Teams. está. Ya. Entonces yo lo que les voy a pedir es esto. Van a entrar a ese enlace y van a registrarse cada uno ahí en el Próspero. O sea, van a crear un perfil con la cuenta de correo de la Universidad Central, obviamente. Sí. El Próspero es como una plataforma internacional para registrar las revisiones sistemáticas. Y en este caso, qué sé yo, alguna vez ustedes dicen yo voy a hacer, no sé, una revisión sistemática de lo que sea, ¿no? Con pregunta pico y toda la cosa. Entonces ustedes registran y claro, el otro investigador, no sé, tal vez en Perú alguien dice, yo también voy a hacer el mismo tema que sé yo, que la doctora Yeset. Entonces ya ve que la doctora Yeset ha registrado el tema, ya no lo hace. Quedan las fechas y todo. Para eso sirve el Próspero. Para hacer algo así como por ejercicio, nada más, no hay. No importa. Entonces voy a registrar un tema para tratar de hacer como un ejercicio. Tal vez no salga 100% bien. Es más para hacer el recorrido de lo que habíamos hablado. Es terapéutica basada en la evidencia y vamos a aprender esta habilidad, hacer búsqueda, todo lo que es la búsqueda, verlos, ¿cómo se llama? Cómo medir los desenlaces, esas cositas que leyeron, pero que aplicarlos es diferente. Vamos a tratar de hacerlo paso a paso, ¿sí? Además, ustedes se acuerdan, hicieron todo el curso de Cochrane. ¿Se acuerdan? Ahí hay estas herramientas. ¿Sí? No es muy difícil. Por favor, para que
Creen el usuario ahí. No creo que se demore mucho. Esta semana solo creamos el usuario, Doc. Van a crear el usuario, sí, porque quiero hacer, como les decía, si es posible, como que fuera real, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el Próspero. Al tener el usuario, yo lo que hago es inmediatamente ligarles también. Es más por eso, entonces ustedes van a recibir que sean notificaciones de que están añadidos a un grupo de búsqueda de una revisión sistemática y cosas así. Como decía, vamos a tratar de hacerlo lo más real posible. Ya, esa es la una. La otra, vamos a utilizar otro recurso gratuito también que es para revisiones sistemáticas, que se llama Ryan. No sé si alguna vez escucharon. No, Doc. No, vamos a tratar también. Entonces, el Ryan es una plataforma también gratuita para hacer las revisiones sistemáticas. El Próspero es como para registrar, es como el registro de la propiedad intelectual, se podría decir. Y permite conectarse con otros investigadores. No sé si de ustedes hay gente de esto de IMPS o ASOCEM. Entonces, generalmente los que están en esas organizaciones suelen manejar estos recursos. Ya a veces se topan, dicen los que son de IEMPI o de ASOCEM de Ecuador, se topan con los de Venezuela, con los de Perú, con los de Brasil y así suelen ir creando también vínculos para investigación. Yo he visto algunos chicos que desde el pregrado hacen investigación y publican. Tomen en cuenta que una publicación, si lo haces de estudiante, igual te va a servir cuando alguna vez vayas a presentarte, qué sé yo, para un posgrado, cosas así. Si es que ustedes pueden, escriban, publiquen artículos. Creo que la SOCEM tiene una revista, o más bien dicho, IEMPI y SOCEM tienen lugares para publicar, ¿verdad? No. Pero bueno. Entonces ahí están los recursos. Está el link de Próspero, que es de la Universidad de York, y ahí está también el link del Ryan, que es en cambio para hacer ya las evaluaciones de los artículos. También para revisiones sistemáticas. ¿Sí? También hay otro link que quiero que creen un usuario que se llama, no sé si se acuerdan de la metodología Gray. ¿Se acuerdan de la metodología Gray, jóvenes? Nada. Ya. Este Grade Pro también es para hacer evaluaciones de artículos. Solo se abre bien en el Chrome. No se abre en Mozilla ni en el Internet, Edge, Explorer, no sé qué. Solo en Chrome se abre. Ahí para que también van a crear usuarios. Entonces son 3 plataformas donde van a crear usuario con el correo de la ULCE. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Doc. Ya. Entonces eso, solo van a crear usuario. No se preocupen por el resto. Solo creen el usuario. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Sí, doctor. Ya les mando, hoy o mañana en la tarde les voy a mandar lo del siguiente grupo y las fotos de unos casos. Estaba buscando tuve un problema con un teléfono, ahí tenía un PDF antes sobre casos clínicos y ya pues se me volaron el teléfono. Entonces, aunque sea les voy a mandar en fotos porque sí tengo impreso, no puedo conseguir el PDF. Esas páginas de donde se acaba ya no existen. Entonces, también ya les voy a mandar las fotos de los casos para repasar todos estos temas. Son casos cortitos nomás. Es del USMLE, con esa lógica. Entonces, solo sirve para repasar. Y ya les voy a mandar también. Todas estas cosas que ustedes han hecho, algunas cosas parecerán simples, que sea esto, ¿no? De las fotos. Igual, gente que no pudo hacer, le ponen ahí por qué no lo pudieron hacer para que Santiago igual me pase la lista. No pasa nada.
eso justifica que hubo algunas acciones que ustedes realizaron como parte de lo que es el componente personal, ¿no? Que hay el componente grupal y el de los exámenes. Y de la chica Emily, por favor, los que le conocen, que le contacten, que vean cómo arregla pronto con, me imagino, con dirección de carrera o no sé si es bienestar, porque hacer un examen atrasado o algo así es como medio fácil, pero ella como no ha entrado a las clases o tiene varias tareas pendientes, eso sí se vuelve complicado. Y antes de que se cierre el periodo académico, porque ya después de eso se vuelve bien complicado. Sí, porfa, ahí que le manden nomás los mensajes y que arregle lo más pronto ya. Ya, Doc, yo le aviso. Ya, chévere. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana ya. Pero una consultita. Claro, sí. Esta tarjeta ya, o sea, esta semana solo debemos conseguirla o ya nos debemos tomar también. La consiguen y la toman en un fin de semana. No es muy complicada esta tableta. O sea, las otras sí, pensemos el cuidado. Y como decía, los medicamentos, igual los procedimientos, no tienen nada de complicado si lo hacemos bien. Por ejemplo, cuando ustedes, algún rato alguien ha de querer ser cirujano, alguien ha de querer ser traumatólogo, alguien ha de querer ser anestesiólogo, dice, chuta, ¿y cómo harán todas esas cosas? No se preocupen, algún rato ustedes cuando sean cirujanos van a ver cómo es que mueven los dedos y hacen las cirugías hasta con los ojos cerrados. O sea, si lo haces bien y todo, conoces como corresponde, procedimientos te parece bastante simple. En el manejo de la medicación también es así, bastante simple. Sí, solo hay que seguir bien los pasos. Esto de este relajante muscular no tiene muchas contraindicaciones, no es para nada complicado. Por eso es que no tomamos tantas consideraciones como los anteriores. Y asimismo, porfa, que me ayuden como ha estado haciendo Santiago, igual el registro y toda la cosa, ¿ya? Si alguien, como decíamos, hay embarazo, hay alguna contraindicación de que no puede tomar medicación porque está con otra cosa, solo lo registramos, ¿ya? Así con la justificación, saber que estaba haciendo un tratamiento por tal cosa y ante la duda mejor preferí no tomar. Así como se hizo del propranolol y de la amitriptilina. ¿Hecho? Listo, doctor. Y disculpe, el plazo para todas estas tareitas serían hasta el jueves, ¿verdad? Hasta el jueves de la próxima clase. Sí, en el caso de esto de registrarse en las plataformas no es muy difícil, pero sí tienen que hacerlo, no dejarlo para el último. Hay algunas plataformas como son el Grade Pro, por ejemplo, suele demorarse en cargar el perfil o en estar activo, porque piden una autorización o algo así. Entonces, no lo dejen para el último nomás. Listo, doctor, gracias. Ya. Igual cualquier cosa y me preguntan. ¿Hecho? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, pues, guaguas, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego, doctor. Ya, pues. Cuídense, guaguas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.